Entonces vamos a mirar, con ayuda del Señor. Esta es la lección 18, amén. Y nos habla del bautismo en agua. Anoche con la ayuda del Señor estuvimos aquí mirando unos temas con respecto a varias lecciones, hermanos. Fue bonita la reunión que tuvimos y bueno, lo importante es que yo creo que los hermanos que estuvieron pues se pudieron edificar con respecto al paso de fe y obediencia que van a dar con ayuda del Señor, amén. Entonces, eso es algo muy bonito. Claro. Esta noche vamos a ver el bautismo en agua, hermanos, amén. Y dice esta enseñanza, hermanos, que considerando que este es un curso de doctrina bíblica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Preparar doctrinalmente a todos los miembros, ¿cierto? Que son los recién convertidos para ser bautizados en agua. Y aquí esta lección se dedica exclusivamente a lo que es el bautismo en agua, o sea, el paso de fe y obediencia que ustedes van a dar. ¿Ven? Toda persona que sinceramente se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, debe cumplir su mandato de ser bautizado. ¿Dónde tenemos este mandato, hermanos? Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Espíritu Santo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, amados hermanos, esto va en concordancia con Marcos capítulo 16, versículo 16 también, para que lo leamos. Dice Marcos 16, 16, el verso 15. ¿Quiere leerlo, hermano? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Amén. Gloria al Señor. Hay una aclaración aquí que es bueno y es válido hacerla, amados hermanos. Tenerla clara, hermanos. Tener clara esta anotación que les voy a hacer. Aquí la palabra dice, amados hermanos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato del Señor, ¿cierto? El que nosotros cuando nos convertimos a Cristo y el que nosotros cuando nos bautizamos vayamos a otros, amados hermanos. ¿Para qué? Para enseñarles lo que hemos aprendido y hablarles de las experiencias que hemos tenido con Dios y que Dios nos ha dado. Amén. O sea, lo que nosotros aprendemos, hermanos, durante toda la clase de doctrina bíblica no lo podemos dejar ahí. Lo tenemos que llevar a otros y enseñarle a otros, compartirle a otros. Amén. Pero también es importante, amados hermanos, que aquí la escritura es clara en cuanto a el que creyere y fuere bautizado. Amén. Hay dos aparentemente requisitos, pero no es así. Amén. ¿A dónde lo voy a llevar? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pero luego, ¿qué sucede en la parte B de este versículo? Se desprende solamente un solo requisito y no se tiene en cuenta el segundo. ¿Cuáles son los dos requisitos iniciales? Creer y bautizarse. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego, ¿qué dice la parte B del versículo? Mas el que no creyere será condenado. La gente se condenará por no creer, pero no por no bautizarse. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo?
Tenemos que tenerlo claro. Amén. El bautizo es un paso de fe y obediencia. El bautizo lo hizo el Señor Jesucristo para dejarlo en nuestras vidas como un ejemplo, amados hermanos. Por eso lo hacemos nosotros, porque Cristo se bautizó. Si Cristo se bautizó, yo me debo bautizar en él. Esto es así de bonito. ¿Amén? Esto es fácil de entender. Si el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán con la ayuda de Juan el Bautista, ¿por qué yo no me he de bautizar? ¿Qué me impide? Como le dijo el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Qué impedimento tiene usted para ser bautizado? Ninguno. Amén. Nosotros no tenemos ningún impedimento. Por eso, en el momento preciso, en el momento de Dios, yo tomé las clases de doctrina bíblica y me bauticé después de haber terminado las 27 lecciones. Amén. Entonces, eso es algo bien claro que nos explica la Escritura, porque es que hay otros concilios, hay otras iglesias, hay otras doctrinas, hermanos, que son diferentes, no son de Dios. Y dicen, el que no creyere y fuere bautizado, no será salvo. Y eso le entran a las personas. Usted para ser salvo necesita creer, pero usted para ser salvo no necesita estar bautizado. Ejemplos. Enoc fue traspuesto. Enoc creyó en Dios. Enoc se bautizó. No, porque cuando eso no había bautizo. Amén. Antiguo Testamento. Estábamos viviendo bajo la ley, no bajo la gracia. Amén. Y así hay ejemplos. Pero vemos el ejemplo, aleluya, en el Nuevo Testamento. ¿De quiénes? Un ejemplo sencillo, que se acuerden ustedes. Uno de los dos ladrones que estaba crucificado por el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con él? ¿Él fue bautizado? No. Él no fue bautizado. ¿Él fue salvo? Sí. Hermano, sí. Él fue salvo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a este suceso? A esta parte, amados hermanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde está el texto? Dice acá. En Lucas capítulo 23, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú, le estaba diciendo el Señor Jesucristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. Verso 40. Respondiendo el otro, ¿cuántos habían? Dos. El primero le injurió. El segundo, respondiendo el otro, verso 40, le reprendió, diciendo, ¿a quién reprendió? No, al otro ladrón. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Ven, verso 41, nosotros a la verdad, él se incluye, está hablando en qué, en plural, nosotros a la verdad justamente padecemos, es decir, es justa la forma como vamos a morir, porque lo que hicimos no estuvo bien y debemos pagar por el mal que hicimos. Eran ladrones, dice la Escritura, ¿cierto? Pero malhechores, dice aquí en Lucas. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Amén. Las personas van a ser juzgadas por sus ¿qué? Por sus obras. Todos los seres humanos vamos a ser juzgados por nuestras obras.
nosotros, vuelvo y repito, en el tribunal de Cristo, y los que mueran sin Cristo en el juicio ante el gran trono blanco, amados hermanos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este ladrón, dijo a Jesús, este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, había una creencia en él, había una fe en él. ¿Creía en quién? En el Señor Jesucristo. Perdón. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Es algo que tenemos que nosotros tener muy, muy claro, amados hermanos. Este mandato de ser bautizado en agua es, vuelvo y repito, un paso de fe y obediencia. Fe y obediencia. Amén. ¿Fe por qué? Porque yo creo en lo que dice la Biblia con respecto al Señor Jesucristo cuando se bautizó. ¿Y obediencia por qué? Porque eso lo dice la palabra. Y si yo creo en la palabra, yo debo obedecer a la palabra. Pero antes debo obedecer a Dios. Debo obedecer a Dios en todo lo que Él escribió en su palabra. Amén. Por eso aquí nos enseña en la escritura esta palabra. Hay ocasiones y circunstancias cuando una persona no puede ser bautizado por intervenir la muerte. Amén. Una persona está en su lecho de muerte. Una persona está enferma en una clínica. Una persona está enferma en un hospital. Una persona tuvo un accidente de tránsito, pero hizo la oración de fe, pero le pidió perdón a Dios, se arrepintió de sus pecados, hizo hasta la oración de fe, no se bautizó, murió. ¿Es algo? Sí. Claro, amados hermanos, claro, porque creyó en Jesucristo. Amén. Entonces, por eso dice aquí, hay ocasiones y circunstancias cuando una persona no puede ser bautizado por intervenir la muerte, como en caso del ladrón arrepentido al lado de Cristo en la cruz. Lo acabamos de ver el ejemplo. O por alguna enfermedad grave u otra causa similar. Estas causas, desde luego, no, por ser insuperables, no perjudican la vida espiritual de la persona. Pero si una persona, pudiendo bautizarse, deliberadamente rechaza el bautismo, entonces ¿está en qué? Desobediencia, amados hermanos. Desobediencia. Y toda desobediencia es ¿qué? Pecado. Y tal persona puede perder su salvación. Miremos lo que dice aquí Lucas capítulo 7 versículo 30. Amén. Lucas capítulo 7 versículo 30. ¿Qué dice? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué hicieron los fariseos, hermanos? Los fariseos, intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios. ¿Cuál es uno de esos designios de Dios? Bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, eso es fundamental que lo entendamos. Ir por todo el mundo y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amén. No se quisieron dejar bautizar, hermanos. No se dejaron bautizar. No permitieron que Juan los bautizara. Amén. Entonces, miren, hermanos, cómo, aleluya,
estas personas fueron diferentes a los publicanos. Los fariseos no querían, aleluya, al Señor Jesucristo. No lo aceptaban como el Mesías prometido por los profetas. Amén. Pero los publicanos sí. ¿Qué hicieron los publicanos? Verso 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿a quién oyeron? A Juan el Bautista. ¿A quién oyeron? A Juan el Bautista. Cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Acuérdense que la Biblia habla de varios bautizos. Tarea para la próxima semana. ¿De cuántos bautizos habla la Biblia? Anótenla y la traen. Amén. ¿De cuántos bautizos habla la Biblia? Averígüenme. Y hoy en 8 miramos la tarea con ayuda del Señor. Amén. Entonces dice aquí, no siendo bautizados, bautizándose con el bautismo de Juan. Lucas 7:29. ¿Estamos ahí? Amén. Dice aquí la escritura, la enseñanza. Así que no querer ser bautizados en agua, conforme lo ordenó el Señor, es desechar los designios de Dios con respecto a uno, y por lo mismo es marginarse de la salvación. Muchos nos ayudarán a estudiar el tema del bautismo en agua si lo dividimos, miren ustedes, amados hermanos, en 5 partes. Vamos a dividir este tema en 5 partes. 5 partes. Amén. La parte 1, vamos a hablar de la forma. ¿Qué es la forma? ¿A qué hace referencia la forma? Significa inversión. ¿Qué significa la palabra forma? Pues que vamos a tomar esa forma de convertir. No, ¿qué significa la forma? Amados hermanos, significa la manera como debemos los creyentes bautizarnos. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué forma utiliza la religión oficial en el mundo? El bautismo. ¿Por qué? Por eso les dejé la tarea. ¿Cuántas clases de bautismos hay? ¿Cuál es el bautismo que utiliza la religión oficial de este país? El bautismo por aspersión. Aspersión. Esto se llama aspersión. Rociarle a usted o al bebé agua en el momento de bautizar. Eso se llama aspersión. ¿Eso es la forma correcta? No. La Biblia dice que la palabra griega bautizar, que viene del término baptisei, significa inmersión, sumergir, meter algo bajo el agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? El bautismo cristiano es pues por inmersión, no es por aspersión. Aún los que practican el bautizar por aspersión, o sea, por rociamiento, lo acabamos de decir, ¿cierto? Coger agua y rociar. Admiten que la inmersión fue la forma de bautizar desde el principio. Leyendo la Biblia, algunos casos de bautismo, uno puede fácilmente entender las siguientes verdades. ¿Cuáles son? Que el bautismo requería de agua. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo requiere de agua. Vamos a Hechos, capítulo 8, verso 36. Esta lección es muy bonita, amados hermanos. ¿Amén? Hechos 8, versículo 36. ¿Qué dice? Lo van a leer. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco que venía con Felipe en el carruaje: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Amén? Aquí hay agua.
Él entendió que para bautizarse debía ¿qué? Haber agua. Y debía sumergirse. La Biblia dice en el verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Primero, descendieron ambos al agua. Segundo, subieron del agua. ¿Cómo se llama eso? Inmersión, hermano. Inmersión. Amén. Descendieron los dos al agua. Y luego dice la Escritura, subieron del agua. Es inmersión. Amén. A uno que practican, ya lo leímos. Leyendo en la Biblia, dice aquí que el bautismo requería agua. B, que el bautismo requiere abundancia de agua. ¿Dónde? Juan, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 23. ¿Ven? ¿Cómo dice? Dice la Escritura: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Amén. Seguimos. C, que el bautismo requiere que tanto el que bautiza como el bautizado desciendan al agua. ¿Dónde vimos el ejemplo? Ahora lo acabamos de ver. Felipe y el eunuco. Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. D, que el bautismo requiere que el candidato sea sepultado en agua, o sea sumergido, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Ven? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Significado espiritual, significado simbólico del bautismo, amados hermanos, es que descendamos al agua muertos en nuestros delitos y pecados, y salgamos del agua vivos, renacidos. Amén. Ese es el significado espiritual que le da la Biblia aquí, y la aplicación que le da Pablo al texto aquí en Romanos capítulo 6, versículo 4. Amén. Y Colosenses 2:12, ¿quién lo tiene? Veámoslo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Todo tiene que ver con muerte y con ¿qué? Resurrección. Bajamos al agua, muerte. Subimos del agua, resurrección. Vemos la simbología, hermanos. ¿La entendemos? Que el bautismo requiere subir del agua. Mateo 3:16, ¿qué dice? Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió. ¿De dónde subió? Del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Un ejemplo de la trina deidad de Dios. Amén. El Hijo bautizado, el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él como paloma, como en forma de paloma, dice aquí la Escritura. Y una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre en su trono desde el cielo, hablando y diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es mi Hijo amado y en Él yo estoy complacido. Texto bien hermoso para enseñarle a los Jesusolos, gloria al Señor, a los modalistas. Y como subieron del agua, Hechos 8:39 ya lo vimos. Es evidente que el bautismo cristiano es ¿por qué? Por inmersión. Inmersión. Ahora vamos al punto 2. ¿Qué vamos a ver aquí, amados hermanos? La fórmula. Vimos ya la forma de bautizarnos. Ahora vamos a ver la fórmula. La fórmula bautismal. Clara, contundente. ¿En dónde la tenemos? Mateo, capítulo 28, versículo 19. Amén. Lo leemos. Y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Amén. Amén. Aquí no dice en ninguna parte de la Biblia, y bautícelos en el nombre de Jesús. Claramente lo enseñó ¿quién acá? El Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces volvemos otra vez allí al tema de Hechos 2:38. Amén. Nadie tiene el derecho de modificar ni de cambiar la fórmula bautismal que nos dejó y nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, amados hermanos. Nadie. Habla aquí la lección de Savelio. Ustedes saben que Savelio fue después de quién? Después de Arriano. ¿Quién fue el fundador de los Jesusolos? Para que ustedes lo sepan. ¿Quién fue? Entonces había un hombre llamado Arriano y él empezó a irse en contra del concilio, amén, de Jerusalén. Y él dijo por allá en el siglo 2, 3 después de Cristo que el bautismo era solamente, debería ser solamente en el nombre del Señor Jesucristo, que porque no existía la deidad de Dios, la Trinidad de Dios, sino solamente Jesús, que los demás eran modos o títulos que se le daban a estos dos seres, al Padre y al Espíritu Santo. Y con eso tendió una batalla en contra de la doctrina de la deidad de Dios. Y empezó a regar ese veneno de los Jesusolos por todo el mundo. Y hasta el día de hoy, miren ustedes, es una de las doctrinas más lesivas para la Biblia, para la doctrina bíblica de la Trinidad. Hay un libro que se llama La Trinidad y sus dos enemigos, escrito por el pastor Alexander Ortega. Amén. Alexander Ortega. Es un libro muy hermoso, muy bueno. No es solo para aprender, sino para estudiar y también enseñar, amados hermanos. ¿Amén? ¿Sí, hermano Orlando? Una pregunta, yo he escuchado que un señor que se llamaba Carlos Caruso era el fundador de la iglesia, de la doctrina de Roma. Charles Russell es el fundador de la secta de error, los Testigos de Jehová. Es otro también que se levantó como unitario. Es que son muchos las sectas unitarias en el mundo, amados hermanos. ¿Amén? Miren ustedes, el mismo judaísmo, el mismo
judaísmo, en su doctrina, es unitario. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan al Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad de Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero así hay muchos concilios, hermano, unitarios completamente. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? Orar a Dios y defender la sana doctrina. Orar a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a dar, como dice el apóstol Pedro, explicación a los que nos soliciten darles una explicación del por qué nosotros somos trinitarios. Amén. Pero con bases bíblicas. Amén. Bien fundamentados. Entonces aquí vemos nosotros este Sabelio, un presbítero de la iglesia en los primeros tiempos, que se inventó una doctrina que no niega la divinidad de Jesucristo, sino que lo hace la única persona de la divinidad. Miren qué tremendo, ¿no? Qué triste. Enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, que son tan solo 3 títulos para el mismo ser divino. Yo le pregunto a usted, ¿un título habla? ¿Un título habla? Un título no habla. Un título no habla. ¿Qué es un título? Usted se graduó de la universidad, usted termina y le dan un título. ¿Ese título habla por usted? No, señor. El título no habla. El título no sabe nada. El título no hace lo que hace una persona. Una persona que tiene para ser catalogada como persona. ¿Con qué nos creó el Señor como personas? ¿Qué tenemos? Tenemos 3 cualidades básicas y fundamentales como seres humanos, como personas. ¿Cuáles son? Sentimientos. ¿Qué más? Voluntad. ¿Qué más? Intelecto. Entonces, hermanos, esto es lo que asumió, aleluya, Sabelio. Los sabelianistas bautizaban en agua, en el nombre de Jesús solamente, excluyendo a quienes, al Padre y al Espíritu Santo, lo cual era una nueva moda en la iglesia. Y por lo mismo le llamaban ¿qué? Los modalistas. Así se les llaman a los Jesúsolos, los que predican que Jesús es solo. Amén. Modalistas. O sabelianistas también se les puede decir. O arrianos también. Amén. Todo eso incluye esas sectas de error que predican el unicitarismo, amados hermanos. Una doctrina errada totalmente y enemiga de la deidad de Dios. Amén. La iglesia entonces rechazó vigorosamente esta enseñanza y se adhirió firmemente a la fórmula bautismal ordenada por el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Ya lo leímos. Los sabelianistas modernos, los que ahora están en este siglo, en este momento, por todo el mundo, los sabelianistas modernos, los unitarios o los unicitarios, los jesusolos, contienden que hay que bautizarse en el nombre de Jesús solamente. Tuercen las escrituras al decir que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y citan varios versículos en el libro de los Hechos. Tales textos no se refieren a la fórmula del bautismo, sino a la autoridad del bautismo cristiano que emanaba del Señor Jesucristo, quien lo ordenó. Entonces vamos al texto que habíamos hablado, Hechos 2:38, porque es que hay que mirar todo el contexto, amados hermanos. Por eso es que salen las sectas de error, por eso es que salen las doctrinas de error, porque toman un texto y lo vuelven una doctrina. Estos jesusolos, estos abelianistas, estos arrianos, estos unicitarios, toman este texto de Hechos 2:38. En Hechos 2:38, cuando en el sermón de Pentecostés, Pedro dijo, ¿cómo dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este bautizo está dirigiéndose ¿a quién? ¿A quién se está dirigiendo Pedro acá, amados hermanos? Estamos en el primer discurso de Pedro, verso 14, por favor, ¿a quién se dirige? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, ¿qué? Judíos. ¿A qué personas se está dirigiendo Pedro? A los judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Tengan en cuenta, amados hermanos, que, aleluya, el aposento alto quedaba ¿en dónde? ¿Dónde está ubicado el aposento alto? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Allá era donde ellos se reunían. Una especie como de segundo piso, ese era el aposento alto. Las casas normalmente tenían un solo piso, pero cuando tenían un segundo piso, ese era el aposento y le llamaban aposento alto, que allá normalmente se reunían ellos a orar, a ayunar, a vigilar y también a esconderse de los que los querían matar. Amén, por ser creyentes. Entonces, allí en el aposento alto, en Jerusalén, aleluya, sucedió todo esto. Y dice aquí que claramente que el apóstol Pedro le está hablando a judíos, varones piadosos, israelitas, hermanos de la casa de Israel. Es decir, aunque había gentiles, la inmensa mayoría de la multitud era ¿qué? Judíos, hermanos. Eran judíos. El bautismo no fue algo del todo nuevo en los días de Jesús. Entre los, ¿sí? En los judíos y los hebreos es la misma mezcla, no está dividido. Judía es la nacionalidad del que nace en Israel. El hebreo es el idioma del que nace en Israel. ¿Entiende? Usted nació en Colombia. Usted es colombiano. ¿Qué idioma habla usted? El español. Los judíos nacieron ¿en dónde? En Israel. ¿Y qué idioma hablan? El hebreo. ¿Sí? ¿Lo entendemos, hermano Orlando? Sí, claro. Entonces una cosa es la nacionalidad y otra cosa es el idioma. ¿Cuál es la nacionalidad del pueblo de Israel? Judíos. Judíos. ¿Y cuál es el idioma? El hebreo. Amén. También el arameo. Pero dice aquí, aleluya, continuando con la lección, que además tenían el bautismo, entre los judíos se practicaban, dice aquí, entre los gentiles se practicaban muchas purificaciones religiosas en forma de baño o inmersión en el mar o en el río. Entre los judíos se practicaban muchas purificaciones y lavamientos. Además tenían el bautismo de los prosélitos. ¿Ustedes sabían que habían baños públicos en Jerusalén? ¿Sabían eso? Habían baños públicos para que la gente entrara y se bañara. Amén. Dice aquí, además tenían el bautismo de los prosélitos, que eran gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Qué es un prosélito? ¿Qué es un prosélito, hermanos? Lo acabamos de leer. Ahí está el significado. Prosélito, gentiles que se convierten al judaísmo. Amén. ¿Quién está haciendo eso ahora? ¿Quiénes se están volviendo prosélitos? Se están convirtiendo al judaísmo. Están practicando
la religión del judaísmo? ¿Quiénes? Colombianos y de otras nacionalidades del mundo, gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, mas sin embargo, en su necedad, están practicando el judaísmo, amados hermanos, viniendo ¿de dónde? De allá de Israel. Hermano, una pregunta. Muy triste, muy triste. Esa que practican el yoga, eso Es una religión oriental, netamente oriental, hermano. Se nació en la India y en el Medio Oriente y también en medio de la China y Japón. Tiene sus orígenes en medio de esa parte, Mongolia, China, la India. Ahí es donde se gestó el nacimiento de esa religión, de esas prácticas que se llaman prácticas del yoga. ¿Amén? Y dice aquí, amados hermanos, la lección: para recibirlo finalmente eran bautizados. Como eran prosélitos, o sea, gentiles, ¿qué decían los judíos? ¿Usted quiere ser o pertenecer a nuestra religión? ¿Cuál era la religión de los judíos? El judaísmo. El judaísmo, amados hermanos. Esa era la religión de los judíos. Y actualmente es la religión de los israelitas, la nación de Israel. El judaísmo, yo les dije, es la religión oficial en Israel. ¿Amén? Esa religión, inclusive hoy en muchos países del mundo, se ha venido a practicar. Aquí en Colombia, aquí nosotros, en la ciudad, en el área metropolitana, vemos personas que practican el judaísmo. ¿Amén? Y andan con la kippá y guardan el sábado y hacen su ceremonia, y algo que no está de acuerdo con la palabra. Es contrario a la palabra. Es contrario a la palabra. Y me están invitando a hacer un sábado. ¿Por qué es contrario a la palabra? ¿Cuál es el problema del judaísmo como religión? No aceptan al Señor Jesucristo como el Mesías, como su único y suficiente Salvador. Primero, ¿cuál otro gran error del judaísmo? No aceptan esta hermosa palabra llamada la Biblia, sino solamente un libro. Para ellos, ¿cuál es? La Torá, que incluye la ley, los profetas y los salmos. Amén. Por eso, hermanos, no estamos de acuerdo y no compartimos ese tipo de ideas, de doctrinas que están fuera del fundamento bíblico. Porque ¿cuál es el fundamento bíblico suyo y mío? Cristo. Si no es Cristo mi fundamento, estoy perdido. Estoy perdido, hermanos. Amén. No hay otro fundamento, dice el apóstol Pablo, que pueda reemplazar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que entonces los gentiles, para ser recibidos por los judíos, ¿qué hacían? Se bautizaban, hermanos, y con eso empezaban a darle los judíos permiso para que ellos practicaran ¿cuál religión? El judaísmo. Miren ustedes qué triste, ¿no? Para recibirlo finalmente eran bautizados. Se introducían en el agua hasta que les llegaba al cuello. Le leían la ley y al terminar la lectura se sumergían por completo, en señal de que moría y era sepultado para el paganismo. También conocían muy bien el bautismo de Juan, el Bautista, que tan profundamente había tenido, aleluya, vida en la nación. Y desde luego estaba el bautismo cristiano, establecido por Cristo hacía solamente unos pocos días. Los paganos se bautizaban supuestamente
bautizaban por orden de quién? Moisés. Moisés, porque sabemos que en Moisés comienza la ley. Cerrando la dispensación de la ley, los judíos se bautizaban por orden de quién? De Juan el Bautista. Y cuando los apóstoles hablan de bautizarse en el nombre de Jesucristo, lo que están haciendo es estableciendo la distinción del bautismo cristiano de entre todos los demás bautismos, amados hermanos. El bautismo cristiano no es por la autoridad de ninguna deidad pagana, ni de Moisés, ni de Juan el Bautista, sino que su autoridad procede ¿de quién? De Jesucristo. Los apóstoles no se refieren a la fórmula, sino a la procedencia de la autoridad, hablando del texto de Hechos capítulo 2, versículo 38. Amén. Es maravilloso que en el bautismo de Jesús fue real y evidente el testimonio del Padre, con su voz ¿desde dónde? Desde el cielo. Del Hijo que estaba presente ¿en qué? En carne y hueso. Jesucristo, hombre, se bautizó. Y del Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Lo vimos allá en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Así que está claro que hay que bautizar como Cristo lo ordenó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. Así dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, versículo 7, amados hermanos. Lo tengo. Amén, leámoslo, hermano, por favor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? Tres. ¿Quiénes son? El Padre, Amén. el Verbo, Amén. y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está claramente definida la deidad de Dios, hermanos. Tercero, miremos el candidato. Usted es el candidato. Yo soy el candidato. Amén. ¿Qué dice la escritura del candidato? Es decir, de la persona que anhela bautizarse, que anhela dar ese paso de fe y obediencia, amados hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Entonces leamos lo que dice. El orden bíblico para los que pueden ser bautizados es el siguiente. Primero, ¿qué se necesita? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Fe en quién? ¿Fe qué es? Creer. Fe es creer. Marcos 1:15. Leámoslo, por favor. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Amén, hermano. Dice la palabra diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Amén. Tan lindo el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio. Amén. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se había acercado? Porque Jesucristo lo acercó a la tierra, amados hermanos. Cuando estuvo acá. Amén. El mismo reino de Jesús. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Se necesita arrepentimiento. Ya nos arrepentimos. Amén. De todos nuestros pecados.
pedimos perdón a Dios. Sí, Señor. Nos limpiamos con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, hay arrepentimiento genuino. Hay arrepentimiento genuino. Sí. Se necesitan lágrimas. Sí. Se necesita llorar. Llanto, lloro, Se necesita llorar, hermanos. Porque es que no podemos salir como de pronto escuchamos por ahí de que, sí, hermano, yo sé que yo he pecado contra Dios y yo ya le pedí perdón. Sí, yo le pedí perdón y Él me perdonó y ya. ¿Y usted le dolió? Pues hermano, sí, yo le pedí perdón y ya. ¿Y usted lloró? Pues sí, hermano, yo le pedí perdón y ya. Eso fue todo. Es que si no llora, no Eso fue de palabra. No, si no Eso llora. tiene que ver de corazón. Claro, El arrepentimiento viene desde adentro del corazón. El creer, la fe, viene desde adentro del corazón, amados hermanos. Dice acá, ven, id y doctrinar a todos, bautizándolos y enseñándolos. Lo que leíamos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. C. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16, lo leímos también. D. Arrepentíos y bautícese cada uno, como decía Hechos 2:38. Todas estas características concuerdan en sí, tienen, aleluya, el mismo logos, el mismo estereotipo y aplican para los candidatos, para los recién convertidos, para usted que está a las puertas de ser bautizado. Es decir, una persona antes de poder ser bautizada debe arrepentirse de sus pecados, hermanos. Debe creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde está? En la Biblia. Por tanto, se necesita creer en la palabra que leemos diariamente. Amén. Amén. Necesitamos creer en la palabra. Necesitamos creer en lo que leemos. Y dice aquí, aleluya, debe dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Dígame un fruto. Dígame un fruto. No volver a cometer el pecado. No volver a cometer los mismos pecados que cometía sin Cristo. Ya. Se borraron. No volvemos a practicarlos. No volvemos a decirlo. Amén. Debe dar. Dice la palabra que arrepentirse no basta, sino hay que apartarse. Claro. Debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Debe ser doctrinado propiamente. ¿Qué hemos hecho con ustedes? Han recibido la doctrina bíblica, amados hermanos, tal y como está escrita en la Biblia. Debe tener una experiencia clara de su salvación. Usted, aleluya, debe estar seguro de que en este momento usted es salvo. Es salvo. Debemos estar seguros, completamente seguros, amados hermanos. Hay que creer. Amén. Si es bautizado antes de tener estas cosas, se bautiza un pecador seco y sale un pecador mojado. Amén. El hecho de que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados para luego ser bautizado excluye el bautismo de ¿qué? ¿Por qué? Porque los niños son inocentes, sin pecado. ¿Cómo vamos a bautizar a un niño que no sabe y no tiene conciencia de qué ha hecho malo? No, absolutamente es una criatura inocente y no tiene de qué arrepentirse. Amén. Por eso es un error que comete la iglesia oficial al bautizar niños. No solo el error de la forma, sino el error de bautizar niños. Porque el Señor Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años, no cuando tenía 8 años, ni 5 años, ni cuando estaba recién nacido. Cuando
cuando estaba recién nacido, lo que hizo María y José, sus padres, fue llevarlo al templo de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hicieron? Presentarlo. Los niños se presentan delante de Dios en el altar, en la iglesia. Amén. Los niños no se bautizan, se presentan a Dios para que Dios tome el control de sus vidas, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, para que Dios levante criaturas sanas en espíritu, en nombre de Jesús. Entonces, por eso, amados hermanos, excluye el bautismo de los niños. Miremos el tiempo. El Nuevo Testamento no especifica ningún tiempo, pero la persona debe estar plenamente consciente de su nueva experiencia con el Señor. ¿Correcto? Durante la era apostólica, el hecho de creer, aceptar y confesar a Cristo y su Evangelio representaba persecución, pérdida de bienes, fortuna, herencia y aún la vida. Así que el que creía y confesaba ya estaba mejor preparado para el bautismo que uno que hoy día tome clases de bautismo por varios meses. Gloria al Señor. Se recomienda pues que el candidato sea enseñado de modo que al ser bautizado sea consciente del paso tan importante y precioso que está dando, amados hermanos. Es un paso de los pasos más delicados que nosotros damos en la vida, pero que van a ser de bendición. Para mí fue una bendición haberme bautizado ese día, 21 de junio de 1998. Para mí fue una bendición, lunes festivo. Amén, fue una bendición. ¿Ven? Entonces, hay que tenerlo muy presente. Y por último, miremos el significado. El bautismo en agua es una lección objetiva, visible, tangible, externa, de una realidad espiritual interna. Amén. Hay una transformación dentro del corazón por parte de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Pero esa transformación interna, ese nuevo nacimiento interno, se experimenta y se ve externamente. ¿Por qué se debe ver externamente? Porque empezamos a cambiar totalmente nuestra manera de pensar, de vivir, para agradar a Dios. Y por eso nos bautizamos, para agradar a Dios. ¿Amén? Eso no lo hace uno si uno no se ha convertido a Cristo. Yo nunca lo hice, siendo inconverso. ¿No? Decía, no, los evangélicos están locos. Mira cómo se bautizan, ya habiéndose uno bautizado. Pero no era así. Era totalmente erróneo lo que pensaba. Esta es la verdadera realidad que puede llegar a nuestras vidas, amados hermanos, a través de la palabra, a través de la transformación del alma, del espíritu, del nuevo nacimiento, de las experiencias de Dios con nosotros los cristianos, los creyentes. La realidad espiritual es interna. La realidad espiritual e interna es que la persona ha muerto al pecado y al mundo. Ahí es donde nosotros concretamos si verdaderamente nos hemos convertido a Cristo o no. Hemos, dice la Escritura, muerto al pecado y al mundo. Y el viejo hombre ha sido sepultado y se ha levantado una nueva criatura en Cristo Jesús. San Pablo escribe, ¿dónde está? Romanos capítulo 3, 6, versículos 3 al 5. Romanos 3, amén. Del 6, de Romanos 6, del 3 al 5. Romanos 6. Sí, véalo. Oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Hermosa palabra, ¿no, hermanos? Terminamos esta lección
esa palabra. 18, amados hermanos. Ahora sí. Renacido por la palabra. Esta es la lección 18. Quedamos claros, preguntas, el bautismo en agua. Amén. Para prepararnos, con ayuda del Señor, para este próximo sábado 20 de julio. Bautizos en la finca Canaán, con ayuda del Señor. Una Amén. pregunta de los que están acá, ¿cuántos se van a bautizar de los que estamos recibiendo doctrina? Porque si yo, en mi caso, Amén. porque yo tengo Amén.